¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenidos. Aquí estamos, arrancando esta nueva edición de Panorama, donde vamos a focalizar nuestra mirada en dos temáticas. Una son los 2 años de la pandemia y vamos a, respecto de esta temática, bueno, vamos a dedicarle buena parte del programa de hoy a esto que además es, te diría, una suerte de adelanto de lo que va a ser en el transcurso de esta semana una programación especial de todos los medios que integran el grupo Prima Multimedios, relacionado precisamente a la temática COVID. Digo porque así como lo hicimos el 8 de marzo con el Día Internacional de la Mujer, en donde articulamos la programación a partir de testimonios, de entrevistas, de anécdotas, de historias que tenían que ver con esa temática puntualmente, esta semana vamos a hacer lo mismo con la temática COVID. Y lo vamos a abordar desde distintos puntos de vista, no solamente desde la cuestión sanitaria, también de cómo se vivió, la experiencia propia, aquellos que emergieron durante el COVID, los que se fundieron durante el COVID, los que todavía maduran el duelo, aquellos que lo pudieron, aquellos que se pudieron sobreponer a esta circunstancia. Bueno, de todo eso vamos a estar charlando en los próximos días con esta programación especial que hacemos, y hoy les vamos a dar una entrega, un adelanto de esa programación. Va a estar con nosotros en un rato más, va a estar Sandra Betti, que es coordinadora de la línea 0800, a 2 años de la pandemia, es la enfermera detrás del servicio de atención telefónica, y va a estar con nosotros también Adelaida Goldman, que ya está aquí en el estudio y vamos a charlar en algunos minutos con ella, que es directora asociada del Castro Rendón, y también para nosotros es una persona de consulta permanente respecto de estos temas, tanto del COVID como cuestiones vinculadas a la temática sanitaria. Y en la segunda mitad de Panorama hoy vamos a referirnos a la víscera más sensible que alguna vez algún político definió como el bolsillo, esa víscera sensible. Vamos a hablar de economía, vamos a hablar de números, vamos a hablar de lo que está pasando hoy en la Argentina, de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que ya tiene un primer guiño por parte del Senado para tratarlo el próximo jueves. Hay despacho ya de comisión para que se trate en el recinto esta semana, tal cual como se había anticipado la semana pasada, después de su trámite parlamentario en la Cámara de Diputados, cuando se aprobó, y allí esa aprobación también significó otras cosas, como por ejemplo la evidencia de una fisura difícilmente salvable en las filas del oficialismo a propósito de esta temática. Bueno, ¿qué va a pasar con eso en el ámbito del Senado de la Nación, que ya empezó a dar estos pasos? Pero vamos a hablar además, porque este acuerdo con el Fondo Monetario permite encauzar los compromisos financieros que tiene la Argentina en un momento que es complejo en términos internacionales, pero en términos internos también. 4,7% de inflación, índice de precios al consumidor es lo que se conoció en las últimas horas. Así que del impacto que tienen estos números, estas cuestiones en nuestro entorno, es de lo que vamos a estar charlando durante estos 60 minutos en los que estaremos hasta las 23 aquí en Panorama. Y vamos a saludar ahora, como te habíamos anticipado, hablando de estos temas vinculados al COVID, vamos a saludar a la doctora Adelaida Goldman, con quien hemos charlado varias veces en radio, y creo que esta es la primera vez que lo hacemos en televisión. Adelaida, muchísimas gracias por estos minutos. Bienvenida, buenas noches. Bueno, muchas gracias. ¿Por qué médica si antes había sido veterinaria, Adelaida? Por vocación a ser útil con lo que a uno le gusta, que es estar al servicio del otro. Y al principio pensé que la biología estaba cerca de los animales, y hoy me di cuenta que la biología está cerca de las cuestiones sociales y fundamentalmente las personas, ¿no? Porque sí, la medicina y las facultades de medicina son facultades sociales. La gente piensa que viene de las ciencias biológicas o las ciencias naturales, y no es la facultad de medicina, es una facultad de ciencias sociales, y allí es donde yo sentí que podía ser útil. Y si uno no es útil y si uno no vive para servir, no sirve para vivir. Ah, mirá. Que es como decía Don Bosco. Qué definición esa, ¿no? Qué definición. ¿Cómo fueron estos 2 años, Adelaida? Nos contabas, quiero decirles también, cuando estamos preparando aquí para hacer la entrevista,
Adelaida ha estado trabajando durante todo este tiempo con COVID, como tantos otros profesionales. Dice, yo no he tenido COVID en todo este tiempo. Y varios de los que estamos acá sí. ¿Cómo se vive, cómo se vivió, cómo se está viviendo esta experiencia tan singular, tan particular, Adelaida, desde el humano, quiero decir, ¿no? Desde el trato cotidiano, desde el enfrentar al paciente, la familia, que se recupera, pero aquel que se va? Y hubo varias etapas, ¿no? Hay etapas que estuvo en relación con mucho miedo y con saber que muchos pacientes que tenían una edad avanzada o factores de riesgo, había una alta chance de morir. Y entonces realmente era muy difícil atender a esos pacientes porque realmente sabíamos que de cada 3, 2 podían partir, por lo menos cuando ya los veíamos en los servicios de internación. Y sin embargo eso fue mutando y después a ese miedo y esa angustia de saber que tal vez todo lo que hacíamos no iba a alcanzar, con la ilusión de la vacuna fue transformándose en esto, que uno empieza a vivir naturalmente la pandemia, por eso estaríamos en la etapa de fase de pandemia a endemia en los próximos meses, donde sabemos que es un cuadro respiratorio, que tiene su singularidad, que tiene sus complicaciones, que no solo es respiratorio, si le pueden pasar otras cosas, pero que si nosotros nos cuidamos, aun cuando nos contagiemos no nos va a ir tan mal como trabajadores de salud o personas que estamos asistiendo, pero también esas personas tienen altas chances de tener una buena evolución. Y entonces uno lo transita como una patología más y no genera a los que lo atendemos tanta angustia, tanto dolor, tanta incertidumbre o tanto de verse que todo lo que hagamos no sirve para nada. Y si alguien con una vocación de servicio hacia la atención de salud dice todo lo que hago no sirve para nada, empieza a horadar esa vocación. Y eso es lo que le pasó a muchos trabajadores de salud, donde lo vimos en los terapistas, en emergentólogos, se está viendo en muchos profesionales, donde lo que le dicen el burnout es esto, ¿no? Donde se ven que no valió la pena y que nada de lo que hicieron valió la pena. Pero hoy eso no es así, y empezar a dar vuelta a la página y a empezar a pensar que la pandemia no pasó, que con una dosis de optimismo no alcanza, pero sin embargo lo que sirve es empezar a cambiar y a naturalizar que, bueno, que hay una patología más y que tenemos un montón de herramientas para combatirlo y para protegernos también. ¿Lo que desapareció es el miedo, entonces? Sí, desapareció el miedo, incluso a la atención o a un resultado no feliz. ¿Resultó el miedo por qué? ¿Porque se sabe más de la enfermedad? ¿Porque los niveles de mortalidad han descendido? Fundamentalmente porque los valores de mortalidad y morbimortalidad y de las complicaciones que queda el COVID han disminuido. Y eso no es otra cosa que la vacuna. Y entonces, ante algún resultado más favorable y más predecible, uno puede abordar la atención de manera diferente. Y también la vida de manera diferente. La gente sale de una manera diferente, trabaja de una manera diferente, socializa de una manera diferente, porque sabe que las cosas no son tan terribles como se pensaba o como ocurrían antes de la era de la vacuna. Uh-huh. ¿Qué experiencias así quedaron grabadas a fuego en tu paso, digamos, durante este tiempo de COVID, durante estos 2 años de COVID, que son de esas experiencias que estimás no se van a borrar nunca? Y yo tengo varias experiencias. Una experiencia es cuando aún casi no había llegado el COVID y teníamos muy pocos casos en Neuquén, de estar con más de 100 trabajadores, unos al lado de otro, haciendo una simulación de colocarse el EPP y el traje. ¿Qué es el EPP? ¿No? El EPP es los elementos de protección personal, que en este caso sería el camisolín, el barbijo, cómo sacárselo, cómo ponerse los guantes y demás. Y realmente uno viendo la foto es prácticamente casi como una simulación de una guerra. Cuando practican los soldados y todos uniformados, están uno al lado de otro, en filas, cómo se alistan, era tal cual la foto, que uno lo puede encontrar en los medios gráficos, de cómo nos preparábamos y cómo simulábamos para ese momento que teníamos que usar ese elemento de protección para no correr riesgo de enfermarnos y o morirnos, ¿por qué no? Porque el miedo estaba. Y de hecho, no podría negar que hay miles, y no millones, pero miles de trabajadores de salud que han dejado
por trabajar y por asistir en el contexto de COVID, se han contagiado y han muerto, ¿no? Y entonces eso, si bien en Neuquén tenemos pocos, pero tenemos, y aunque sea uno por haber arriesgado su vida para ayudar al otro, merece nuestro reconocimiento, y es eso, ¿no? Entonces uno cuando ve estos soldados y ve estos trabajadores de salud, uno empieza a hacer esta analogía de guerra-pandemia. ¿Es la pandemia una guerra? No, no lo es. No hay un enemigo que es el otro, que es un ser humano con intereses políticos y económicos del otro lado. Pero a la vez hay muerte de por medio, hay desesperación, hay incertidumbre, hay cambios sociales, económicos. Entonces tengo esa foto de esas personas, esos seres de luz, que son los trabajadores de salud, que estaban alineados como si fueran soldados para una guerra, pero era una pandemia. Y otra foto es, que me queda grabada, es la foto de cuando, y por fuera de mi trabajo en el hospital, en el hogar de ancianos, que nos sacamos con mi hijo cuando dejamos el hogar después de 2 semanas de estar ahí en el hogar con abuelos que cursaron la enfermedad y en ese momento no habían fallecido tantos, pero al mes o a los 2 meses de haber padecido eso, la mitad fallecieron. Cosa que ahora hace poquito tuvimos de nuevo un brote y no falleció ninguno, ¿no? Pero gracias a la vacuna, entonces, pero me queda esa foto de con mi hijo salir y pensar que habíamos hecho todo y eso no alcanzó, ¿no? Pero a la vez la familia, ¿no? Cómo es la familia, cómo uno a veces no visibiliza lo que lo sostiene. Estamos todo el tiempo trabajando y realmente uno le dedica poco. Y el discurso es, a mi familia yo no le doy directamente, sino le quiero dejar un mundo mejor. Pero la realidad es que a veces la familia lo necesita uno y uno necesita de esa familia. Y aunque a veces invisible está, y está en los pequeños actos, está en la tolerancia, está en la paciencia o está en el acompañamiento. Cada uno de la familia tendrá un diferente rol para uno y uno le dará la importancia a cada uno, ¿no? Entonces eso es la foto de mi familia saliendo de esa experiencia muy dolorosa y que hoy puedo decir que tuve mi revancha en esa experiencia que fue totalmente diferente y esa foto de guerra en pandemia que todavía me hace ruido y tal vez dentro de unos años podré dirimir, ¿no? Ahora te pregunto como cabeza visible de la conducción política de una institución sanatorial como es el Castro, el Hospital Castro Rendón, desde tu rol de directora asociada, ¿en qué medida esto cambió la percepción de cómo debe funcionar la institución pública vinculada a la salud? ¿O cómo cambió o cómo pensar esa institución de aquí en adelante? Sí, yo no sé si veo tantos cambios hoy. Después de 2 años, lo que sí, el cambio es que se puede de golpe cambiar los paradigmas de atención en poco tiempo y generar nuevos paradigmas. Pero el modelo médico hegemónico es tan fuerte y tiene tantos, decenas y centenas de años, que la verdad que ni una pandemia lo va a cambiar. Pero sí nosotros imaginarnos que podemos ser creativos, que podemos rápidamente adaptarnos y rápidamente generar nuevos recursos. Pero el modelo médico hegemónico es el que impera y tarde o temprano tiene la tendencia que todo es casi parecido. A nosotros nos hace más fuerte como personas, pero como modelo sanitario es muy difícil cambiarlo en solo 12 años, aunque venga la pandemia que venga. Pero sí, y eso es lo que yo quiero recalcar y cada vez lo pienso más, es otros modelos de atención, otros modelos sociales que puedan ayudar a la salud, que son los que aparecieron. Todo el mundo tiene algún amigo que se puso a trabajar en un comedor, todos tenemos algún amigo, algún conocido que se puso a trabajar en una red y generó redes sociales o ayudar a capacitar para generar trabajo o se repensó en su trabajo y demás. Y entonces eso, ¿por qué no pensar que también la salud son de la comunidad y que también la comunidad puede ayudar a generar nuevos recursos de salud? Tanto en adicciones como en salud mental, como salud comunitaria, pero que la salud no es solo una cuestión del Estado, sino una cuestión también de la comunidad y que también hay que dejar lugar a la comunidad cuando quiere participar y quiere formar parte de la atención de las personas.
Y la última pregunta, y no te quito más tiempo, porque frente a nosotros está una mujer polifacética, quiero decirle, no solamente es veterinaria, es médica, es directora en un hospital, también es docente en la en la Facultad de Medicina del Comahue. ¿Cómo cambia la educación, o sea, la formación de los nuevos médicos a partir de esta experiencia? Bueno, con respecto a las herramientas pedagógicas, lo que van cambiando es esta de la virtualidad, el presencial y demás. Y con respecto al médico, yo lo que creo es que muchos médicos, muchos estudiantes de medicina se han acercado a las unidades asistenciales, pero ya no solo para aprender, sino para también hacer aprendiendo. Y eso creo que los va a cambiar totalmente. Yo estoy convencida que los médicos que se van a recibir, pero que han transitado la pandemia durante su educación, van a ser mejores, porque han podido ver todo lo difícil que es la carrera y han resistido y han tenido esa resiliencia de mantener su carrera. No pueden ser mejores que nosotros, es imposible que sean peores que nosotros, van a ser mejores que nosotros, porque han visto en nosotros el sacrificio y han vuelto a renovar su vocación. Adelaida, gracias por estos minutos. Bueno, muchas gracias. Muy amable. Hasta luego. Adelaida Goldman es directora asociada en el Castro Rendón y con ella es docente también en la carrera de medicina que se dicta en la Universidad Nacional del Comahue, es médica y con ella hablamos respecto de estos 2 años de la pandemia. De la misma manera vamos a saludar ahora a Sandra Betti, que es coordinadora de la línea 0800. No sé si me está escuchando, Sandra, ¿cómo le va? Muy buenas noches, ¿cómo está usted? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Sandra. Mire, nosotros queremos charlar con ustedes para conocer también cómo han sido estos 2 años frente a un servicio como es el 0800, en donde la atención telefónica ha sido determinante también para esa primera comunicación con un convecino frente a un acontecimiento que generaba más incertidumbre que otra cosa y también cierto pánico, cierto nivel de pánico en algunas ocasiones. ¿Cómo se vivieron estos 2 años, Sandra? ¿Cómo lo vivió usted en el 0800? Bueno, yo al 0800 comencé en septiembre del 2020, fue un desafío enorme porque como todo lo que vivimos todos en salud, fuimos adaptándonos a lo nuevo y lo nuevo era comenzar a atender la gente porque al principio el 0800 lo que hizo fue apoyar a todas las personas que no necesitaban ser institucionalizadas por una internación porque sus síntomas eran leves y se podían sostener en el domicilio. Pero había que coordinar todo esto. Y saben que el personal de salud se abocó específicamente a la asistencia y con voluntarios, que al principio todos los ministerios pusieron gente a disposición para poder sostener esta situación y bueno, a mí al frente, no solamente a transitar esta nueva experiencia, sino también a capacitar gente que no era de salud, Sandra, y que también tenían miedo de cómo iban a abordarlos, cómo iban a darle respuesta. Entonces era permanente capacitación para sostener el equipo. Al principio fueron muchas líneas, nosotros fuimos cambiando los lugares a medida que fueron avanzando las líneas. Y así pudimos sostener, primero, la capacitación de personas que no eran de salud, pero que tienen un corazón enorme. De hecho, sigo con muchos de ellos y hoy cuando hablábamos un poco de esta entrevista y de lo que íbamos a charlar en esta noche, ellos también se pusieron a recordar conmigo todo lo que era, ¿no? Poder atender a una persona, poder escucharla primeramente, de recibir su diagnóstico. El diagnóstico era COVID positivo por un hisopado y empezar a transitar los síntomas leves en el domicilio cumpliendo con el aislamiento. Entonces había que ordenar a la persona, escucharla, darle pautas de cómo cuidarse ella y los miembros de la familia y cómo poder transitarlos mediante el amor, el escucha, el respeto por sobre todas las cosas a cada una de las respuestas que dábamos
y el poder decirles que iban a estar con estos síntomas, los iban a poder transitar y que iban a durar unos días. Convengamos que los días eran 14 y muchos de ellos salieron de esta situación. Pero bueno, era todo un desafío de ambos lados, de un lado de la línea y del otro la recepción que teníamos. Situaciones como la pandemia han motivado, han generado angustia y ansiedad. Angustia porque se conocía la historia de otros o de otras personas que transitaron por esto y que fue más o menos dolorosa, y eso genera niveles de angustia. Ansiedad porque la incertidumbre sobre el futuro también tiene allí un punto de anclaje con esta pandemia y con el COVID. ¿Cómo se manejaron esas dos variables? Una que tiene que ver con el pasado, la angustia, la otra que tiene que ver con la incertidumbre del futuro, la angustia y la ansiedad. ¿Cómo se manejan desde ese contacto telefónico y cómo se hizo esa capacitación teniendo en cuenta que no hay antecedentes de pandemia, por lo menos en la historia más o menos reciente? Bueno, creo que las cosas no pasan porque sí. Yo soy enfermera hace 29 años y he transitado muchas enfermedades acompañando personas que de repente tenían una crisis en su vida y un cambio con la enfermedad. Entonces, toda esa experiencia y todo lo que yo llevo de mi profesión, es como que me dio las herramientas para poder primero aprender, porque nosotros también teníamos un conocimiento escaso. Yo tuve todo el apoyo del Ministerio de Salud, que permanentemente me daban los lineamientos, así que eran 12 horas, porque la línea es de 8 a 20, de poder estar en el servicio, de poder ver cuáles eran las necesidades. Primeramente, y siempre lo digo porque una persona que se pone a un teléfono a escuchar a otra debe estar sostenida. A mí lo que más me interesaba era el sostén de los operadores, de estas personas que también tenían familiares que se enfermaban en su casa y que incluso había que enseñarles cómo cuidarse. Teníamos que enseñar el uso del barbijo permanente, la colocación del mismo, que cada uno tuviera su espacio, que cada uno tuviera su individualidad dentro de todo el contexto que era el trabajo, y después la escucha y el abordaje de personas que realmente, como usted mismo dice, estaban muy angustiadas por el diagnóstico, más allá de que los síntomas eran leves. Nosotros tenemos esta costumbre de tener o padecer síntomas de más de 3 días y decir, bueno, voy a una guardia, que me vea un médico, que me dé un remedio, y sabemos que todas estas cosas en pandemia no eran así. De hecho, nosotros no dábamos medicación por teléfono porque yo soy enfermera y eso no estaba avalado como profesionales. Entonces debíamos decirle qué pauta seguir, darse un baño si tenían fiebre, estar tranquilos, hidratarse mucho frente a los dolores corporales, y bueno, ahí es cuando se implementa el voluntariado de médicos jubilados, que de hecho hoy en día, a 2 años de la pandemia, todavía me acompañan y en ese momento fueron muy útiles para poder indicar que algunos síntomas sostenidos sí necesitaban de una referencia de medicación. Así que se armó un grupo humano que sigo valorando y que me sigue enseñando. Y muchas veces teníamos que, bueno, dábamos una enseñanza o decíamos algo y ellos mismos me decían, mirá, Sandra, a mí me parece que no, que debemos aprender esto, ¿qué te parece si lo probamos? Y de hecho así fuimos haciendo este grupo y entre todos sumando. Convengamos que son administrativos, la mayoría de los operadores que se sumaron al principio, entonces ellos tenían un montón de herramientas de cómo manejarse, cómo implementar incluso lineamientos, que de hecho hicimos protocolos dentro del servicio y lo fuimos presentando al Ministerio de Salud y el Ministerio de Salud nos lo iba aprobando y así seguíamos progresando. Entonces el apoyo invalorable, tanto del Ministerio como de los operadores y de estos médicos jubilados que realmente dieron
todo su conocimiento para que pudiéramos implementar todo esto. Y realmente estoy feliz de poder haber transitado esta experiencia a pesar de lo difícil que fue, acompañada y apoyada, tanto en conocimiento como en cariño. Había que escuchar a la gente con mucho cariño. Y eso fue lo que se hizo de primera. No tenerle miedo al teléfono, escuchar lo que sucedía, pedir la ayuda, porque el personal de salud que estábamos en ese momento, que éramos 2 enfermeros, en forma presencial, 12 horas todos los días, íbamos sosteniendo a todo el equipo. En su momento llegamos a tener 40 líneas. Y después, bueno, después a medida que fuimos organizando, que la gente también volvió a la presencialidad, porque tenemos que decir eso, ahora la mayoría del servicio son voluntarios, un total de 27, que siguen sosteniendo la línea de lunes a lunes, 12 horas, de 8 a 20 horas. ¿Y sigue habiendo demanda en la línea? ¿Sigue habiendo contactos? ¿Sigue habiendo llamadas? ¿Siguen atendiendo pacientes? Sigue habiendo demanda según la necesidad. ¿Cuál fue después la necesidad? La llegada de la vacuna, la calma de esta ansiedad de que quiero aplicarme la vacuna, y a los grupos etarios que se fueron sumando a la vacunación hasta completar la primera dosis, los turnos. Nosotros apoyábamos al sistema de turnos, entonces por ahí las personas o por ahí no podían atender el teléfono. Recuerden, fíjense, ¿no? Todo lo que hemos transitado. Recuerden que los primeros que se vacunaron fueron adultos mayores, que estaban muy, muy ansiosos por quererse vacunar, porque fueron los que más tiempo estuvieron aislados para cuidar su salud. Entonces ellos querían vacunarse, querían recibir esta vacuna, y no importaba cómo, si podían hacerlo en manada. Y resulta que los fuimos guiando que no, que tenían un turno, que tenían un día, muchas veces no llegaban al teléfono, cuando eran muy adultos, muy mayores. Hay personas de más de 100 años que se ha colocado la vacuna, y tuvimos que articular incluso el tema del teléfono. No todos manejaban los teléfonos, los familiares, no todos conviven con sus familiares adultos mayores, y había que tener el teléfono, había que estar atento, había que tener el turno. Así que fuimos transitando todo esto de la mejor manera. Tuvimos fallas, sí, volvimos para atrás, sí, y volvimos a empezar al otro día, sí, y muchas veces también incluso el agradecimiento de familiares que se iban a vacunar a sus adultos mayores, los acompañaban y después nos llamaban para agradecer todo lo que habíamos hecho, incluso no llamar al abuelo, llamar a su familiar, porque había veces que nos decían, porque como todos hemos vivido experiencias realmente únicas. Había abuelos que nos decían, yo no duermo porque tengo miedo de dormir la siesta y que me llamen para darme el turno. Entonces articulábamos con un familiar, lo llamábamos para decirle, mirá, te podemos dar el turno porque el abuelo realmente está muy estresado con toda esta situación, y lo que queríamos, el 0800, la base es darle la mayor tranquilidad, que sepan que están comunicados con el sistema de salud, porque la línea 0800 es la puerta a la primera asistencia, y por eso era tan importante, y por eso estaba yo tan dedicada a que todo saliera lo mejor posible, porque cuando uno entiende que la única herramienta que una persona tiene es un teléfono, cómo usarlo de la mejor manera o cómo enseñar a usarlo. Había personas que no tenían incluso la forma, el teléfono era fijo, no era un teléfono celular, así que hay veces que no llegaban a atenderlo porque estaban en otro lado de la casa. Y bueno, y todo eso nosotros fuimos acompañando, primero con los enfermos aislados, después con la vacuna, y en este momento con todo. En este momento se entregan certificados, porque sí, hemos tenido un gran apoyo y progresamos un montón en lo que es la virtualidad. Realmente la parte de prensa del ministerio, todo lo que se implementó, logística, todo lo que se implementó para que en forma virtual puedan tener incluso hoy en día su certificado, que ya no necesitamos un hisopado si no somos de riesgo,
llaman, se les envía inmediatamente un certificado y pueden bloquearse automáticamente en su domicilio e incluso estar tranquilos con el trabajo. Otro de los desafíos fue ese, fue que en los trabajos se pudiera presentar algo para que la persona no tenga que salir de la casa y en forma virtual con un WhatsApp se les enviaba un certificado de aislamiento y la persona se queda en el domicilio y tranquila de que en su trabajo saben su situación. Sandra, muchísimas gracias por estos minutos, ha sido muy gentil. Gracias a ustedes y quiero valorar en este último momentito que lo que es la comunicación, todo lo que ustedes nos han apoyado. Yo siempre he sentido también esa compañía de ustedes, de que todo lo que se dijo, todo lo que enseñamos y todo lo que apoyamos a la población también salió de la necesidad de ustedes de comunicar y de comunicar realmente lo que necesitábamos. Y lo agradezco muchísimo. Mil gracias por este espacio. Por favor, muchas gracias a usted, Sandra. Sandra Betti es la coordinadora de la línea 0800, es la enfermera detrás de esa línea telefónica, la que estuvo durante estos 2 años, como estuvo y como está también Adelaida, con quien charlamos hace algunos minutos atrás, hablando de esta temática que capaz que para algunos pasó casi como agua por entre los dedos, pero han transcurrido 2 años de aquellas veces que nos dijeron por 15 días vamos a permanecer encerrados, vamos a permanecer en la casa, y después a los 15 días otros 15 días más, y después otros 15, y así transcurrieron 2 años. Con otras características en el último tiempo, pero siempre el mismo común denominador, el COVID presente y sigue presente, por lo que continúa también la necesidad de mantener siempre vigentes los recaudos necesarios para evitar la propagación de este virus. Esto es parte de una programación especial que tenemos para el transcurso de esta semana, en donde haremos una referencia, haremos una articulación que va a atravesar a todos los medios del Grupo Prima vinculado a esta temática, la del COVID y los 2 años de la pandemia. Vamos a hacer una pausa ahora. Cuando regresemos vamos a hablar de economía. Lo vamos a hacer con un especialista en el tema, con Juan Manuel Morales. Ya volvemos.